Hay algo más peligroso que una mala persona. Una persona que todavía se siente buena mientras se pudre por dentro. Este episodio se llama Conciencia, Moral y Eternidad. Preguntas que no se van. Y si eso te suena muy filosófico, te lo traduzco rápido. Hoy vamos a hablar de esa voz que no te deja dormir del todo. De ese esto no se hace que nadie ha podido matar por completo. Y de esa necesidad humana de sentir que la muerte no encaja aunque todos finjan que sí. Porque una cosa es decir que todo se reduce a química, mecanismos y materia. Y otra muy distinta es explicarte por qué sigues sintiendo culpa aunque nadie te descubra. ¿Por qué te indignas cuando ves una injusticia real? ¿Y por qué te aterra pensar que tu vida pueda terminar sin haber significado gran cosa? Hay días en los que uno siente que trae un fiscal de distrito viviendo en la base del cráneo. Uno que no acepta sobornos, que no se distrae con cualquier ruido y que curiosamente casi siempre aparece justo después de que haces alguna tontería con plena conciencia y muy poco respeto por tu propia dignidad. Ese mensajito que no debiste mandar. Esa mentira que según tú era pequeña. Como si ponerle diminutivo al mugrero lo volviera elegante. Esas llamadas a horas que no eran prudentes desde el sexenio pasado. Esa tercera rebanada, esa cuarta cerveza, esa decisión tomada con el entusiasmo de un genio y la madurez de un trapeador mojado. Y quédate, porque la parte incómoda no es descubrir que tienes conciencia. La parte incómoda es preguntarte si todavía le haces caso, o si ya nomás aprendiste a hacer ruido para no oírla. Y por cierto, este episodio viene un poco más largo de lo habitual. Ya te habrás dado cuenta por la duración que te marca la plataforma. Así que agarra tu café, tu bebida de preferencia o lo que usas para acompañar este tipo de viajes raros, porque hoy sí nos vamos a sentar un rato con la conciencia, la moral y la eternidad. Mínimo así descansas la ciática, le das tregua a la rodilla y de paso aprovechas para pensar tantito, que tampoco nos vendría mal. Bienvenidos a Fallo Adulto. Este espacio existe para eso que casi nadie quiere admitir en voz alta. Que crecer no te volvió más sabio, nomás te volvió más funcional por fuera y más raro por dentro. Que uno aprende a pagar cuentas, a contestar mensajes en tono laboral, a distinguir entre dolor de espalda y simple coraje acumulado, a fingir que trae orden, pero por dentro sigue cargando preguntas viejas, culpas viejas y un miedo bastante moderno a quedarse solo con su propia cabeza. Fallo Adulto nunca ha sido un manual para arreglarte la vida. Es más bien la banqueta donde te sientas a mirar el desastre con un poco de humor, otro poco de honestidad y la mínima dignidad necesaria para no aplaudirte cada tontería que haces nomás porque ahora ya la haces en horario de adulto responsable. Y el tema de hoy entra justo por esa grieta. Porque en el episodio anterior, Evolución, teoría dominante, pero explica el origen y el propósito, andábamos dándole vueltas a una pregunta grande. Si la vida y el universo alcanzan a explicarse nomás desde lo material o si hay algo más detrás de todo eso. Y hoy toca una consecuencia todavía más incómoda, porque cuando intentas reducir al ser humano a puro mecanismo, tarde o temprano te encuentras con 3 piedrotas en el zapato. Primera, la conciencia, esa cosa que te acusa aunque no haya testigos. Segunda, la moral, ese debería que no se deja reducir tan fácil a me conviene. Tercera, la eternidad. Ese deseo necio de no aceptar que todo termine aunque el cuerpo ya venga cobrando intereses. El espejo coopere menos de lo deseado y las rodillas te avisan cuando va a llover. Y ojo, porque esto no se va a quedar en ideas bonitas para sonar profundos un rato. La pregunta de fondo es más sucia y más personal. Si nadie te viera jamás, si no hubiera castigo, si no hubiera aplauso, si no hubiera prestigio, ¿seguirías queriendo ser bueno? El problema no es que existan explicaciones científicas sobre estas cosas. Claro que existen, y algunas son bastante útiles. El problema empieza cuando esas explicaciones se presentan como si ya hubieran sustituido por completo el misterio humano. Ahí es donde muchos se emocionan de más. Porque una cosa es decir, tenemos modelos sobre cómo el cerebro integra información, y otra muy distinta es decir, por lo tanto ya explicamos por qué te pesa la traición,
¿Por qué te arde la mentira? ¿Y por qué sientes que morir no encaja con algo profundo en ti? No, mi compa, explicar el mecanismo no equivale automáticamente a agotar el significado. Pero al ser humano moderno le fascina confundir manual con sentido. Le das un diagrama y cree que ya desalojó el alma. Le das una palabra técnica y siente que ya desalojó a Dios. Le das una cuenta de divulgación con música épica y ya se siente notario del universo. Y así andamos, muy alfabetizados, muy informados, muy conectados, pero igual de torcidos por dentro. En filosofía, la conciencia sigue siendo uno de los problemas más tercos. Puedes describir memoria, percepción, atención, redes neuronales, integración de datos, proceso global y todo eso que suene bien en una presentación con luces tenues. Pero sigue quedando una pregunta fastidiosa. ¿Por qué hay experiencia subjetiva? ¿Por qué no somos solo una maquinaria que responde, sino una maquinaria que siente? Y más todavía, ¿por qué ciertas acciones no solo nos generan cálculo, sino vergüenza, culpa, remordimiento? Ahí se abre una grieta entre lo que el cerebro hace y lo que el ser humano vive. Una grieta que algunos quieren cerrar con soberbia y otros con fe. Y aquí no vamos a cerrar nada a la fuerza. Vamos a mirar la herida. Con la moral pasa algo parecido. La ciencia puede describir cómo cooperamos, cómo sancionamos conductas y cómo aprendemos reglas para convivir. Todo eso está bien, pero otra vez aparece el mismo fantasma. Describir no es lo mismo que obligar. Saber por qué una tribu castigaba a quien robaba no responde del todo por qué. Incluso cuando puedes salir impune, sientes que hay cosas que no deberías hacer. El cerebro puede ayudarte a mapear la costumbre. La filosofía intenta discutir la validez. Y la teología se mete donde ya nadie quiere ceder. En la posibilidad de que el bien no sea invento humano, sino reflejo de una fuente superior. Y claro, ahí medio mundo hace cara de que ya trascendió eso, mientras sigue indignándose por injusticias como si sí existiera una medida real para juzgarlas. Muy libres, muy relativistas, muy todo depende. Hasta que les roban, les mienten o les pisan lo que aman. Ahí se aparece el absoluto como por arte de magia. Y con la eternidad el asunto se pone todavía más íntimo. Porque aquí ya no hablamos solo de ideas. Hablamos de esa resistencia interna a aceptar la muerte como si fuera algo que embona neutral y bonito. No hablo del miedo bruto de último minuto. Hablo de algo más hondo. El deseo de seguir, de continuar, de no desaparecer. Y sí, puedes decir que es puro instinto de supervivencia hipertrofiado por una especie muy consciente de sí misma. Puedes decir que el cerebro odia imaginar su apagón. Puedes hasta envolverlo con física, entropía, información y toda la elegancia que quieras. Pero el dato existencial sigue ahí. El ser humano no solo evita morir, protesta contra la muerte. La siente como intrusa, como algo que no debería mandar tanto. Y eso no es poca cosa. Ahora veamos 3 fundamentos esenciales. Primer fundamento, la conciencia. No solo saber, sino sentirse juzgado. Vamos poniéndole nombre a las cosas sin tanto perfume. La conciencia no es un angelito tierno sentado en el hombro diciéndote compórtate. A estas alturas de la vida, la conciencia se parece más a ese amigo incómodo que se acuerda perfecto del ridículo que hiciste hace años y lo saca justo cuando tú querías convencerte de que ya habías madurado. Es esa parte de ti que no siempre habla fuerte, pero cuando habla, te acomoda el cuello aunque no quieras. Una de las teorías más conocidas en neurociencia para hablar de conciencia es la del espacio del trabajo global. Traducido a español decente, la idea de que el cerebro toma información de muchos procesos distintos, la integra, la pone en una especie de escenario común para que puedas actuar, recordar, decidir y reportar lo que estás viviendo. Suena razonable. Y en parte sirve. Ayuda a explicar por qué ciertas cosas llegan a tu atención y otras no. Por qué puedes verbalizar una experiencia. Por qué algunas decisiones parecen salir a la superficie y otras se quedan abajo. Pero el punto delicado no desaparece. Porque aunque aceptes que el cerebro comparte información entre distintos sistemas, todavía queda la pregunta más molesta de todas. ¿Por qué sientes como algo? ¿Por qué no somos puro procesamiento sin vivencia? ¿Por qué el dolor duele y no solo informa?
¿Por qué la vergüenza quema y no solo regula? ¿Por qué el remordimiento no se limita a decir que ajusta la conducta, sino que te hace sentir como si algo dentro de ti estuviera chueco? Ese es el famoso y difícil problema de la conciencia. Y no se resuelve solo diciendo, todavía no sabemos, pero ya sabremos. Eso no es explicación, eso es crédito intelectual fiado. Y aquí entra algo que la teología bíblica ha tratado de forma muy distinta. Desde esa línea, la conciencia no es simplemente una alarma social para conservar el grupo. Es una capacidad moral dada al ser humano para evaluar su conducta frente al bien y el mal. No perfecta, no automática, no infalible, pero sí real. Una especie de testigo interno que no siempre habla fuerte, pero ahí anda, aunque quieras taparlo con ruido, distracciones o ideología con barba de superioridad. Y eso cuadra con algo que todos sabemos, aunque luego nos hagamos mensos. Puedes justificar una acción frente al mundo y seguir sintiendo por dentro que algo no quedó bien. No porque te descubrieron, no porque te castigaron, no porque perdiste reputación, sino porque te desacomodaste. El remordimiento entonces no se deja reducir tan fácil a un simple mecanismo social residual, porque muchas veces aparece incluso cuando nadie vio nada, cuando no hay sanción externa y cuando hasta podría salir beneficiado. Y ahí se vuelve más incómodo el asunto. Si todo fuera pura utilidad adaptativa, uno esperaría una mente más pragmática. Salió bien, nadie se enteró, sigue adelante. Si eres político, no te ilusiones. Pero no siempre pasa así. Hay una parte del ser humano que no queda tranquila con el puro resultado. Necesita responderle a otra cosa. Llámale ley interior, llámale conciencia, llámale huella moral. Pero ahí está. Y sí, también se puede deformar porque una conciencia no educada no te vuelve libre. Te vuelve entrenable por el ambiente. Y el ambiente actual entrena raro. Te pide sensibilidad para quedar bien y anestesia para vivir mal. Te exige escandalizarte por lo correcto en público y dormir tranquilo con lo torcido en privado. Una maravilla de época. Por eso la imagen de una conciencia cauterizada pega tanto. Es como traer prendido el foco de checar motor durante años y un día dejarlo de ver, no porque el problema se arregló, sino porque ya te acostumbraste al tablero encendido. Y eso no es paz, eso es costumbre del daño. La peor ruina moral no es hacer algo mal, es llegar al punto en que ya no te pesa hacerlo. Y guarda bien esa idea, porque más adelante se va a poner peor. Una cosa es tener conciencia y otra muy distinta empezar a estorbarte tú mismo cada vez que te hablan. Fundamento número 2. La moral. Del me sirve al debo. La moral tiene una trampa hermosa para el pensamiento moderno. Todos quieren explicarla, pero pocos quieren obedecerla cuando les estorba. Y ahí es donde se nota rápido el cobre. Porque una cosa es hablar de valores con la espalda derecha y otra muy distinta sostenerlos cuando te cuestan tiempo, prestigio, comodidad o la oportunidad de salirte con la tuya sin testigos. Desde una perspectiva naturalista, la moral suele entenderse como un conjunto de disposiciones que ayudaron a la cooperación, la cohesión y la supervivencia grupal. No matar dentro de la tribu, no robar demasiado, castigar al tramposo, favorecer reciprocidad, cuidar a los tuyos. Todo eso tiene sentido adaptativo y sería absurdo negarlo. El ser humano claramente desarrolló patrones de cooperación y sanción que ayudaron a sostener comunidades. Pero de nuevo, una cosa es explicar cómo apareció una conducta y otra justificar por qué obliga. Ahí es donde muchos brincan una distancia enorme como si fuera banquetita de parque. Que algo haya sido útil no lo convierte automáticamente en bueno en sentido fuerte. El hecho no produce solo el deber. Puedes contarme cómo una comunidad aprendió a condenar el robo. Perfecto. Todavía me falta que me expliques por qué robar sigue estando mal aunque me beneficie, aunque nadie me atrape y aunque logre hasta parecer inteligente por hacerlo. Porque cuando hablamos de bien y mal de manera seria, ya no basta el lenguaje de la conveniencia. Entra la idea de normatividad, el famoso debería. Y ese debería es mucho más difícil de fabricar con puros tornillos biológicos. Además, todos cargamos esa hipocresía doméstica tan humana. Nos indigna el vecino que pone la música a todo volumen, el que se mete en la fila de las tortillas,
el que se estaciona en doble fila nomás un segundito, el jefe que pide ética mientras acomoda las reglas a su favor. Pero cuando nos toca a nosotros hacer una pequeña trampita, qué rápido nos volvemos expertos en contexto, matices, complejidad y excepciones. Ahí se nota que la moral no solo se discute, también se negocia. Y casi siempre queremos justicia completa para el otro y comprensión premium para uno mismo. Y aquí entra una verdad bastante incómoda. A mucha gente no le duele tanto hacer lo malo como perder la membresía del club de los decentes. Y ese detalle importa muchísimo, porque cambia toda la discusión. Ya no estás hablando solo de bien y mal, estás hablando de prestigio, fachada y pertenencia. Y esa mezcla es dinamita, porque explica por qué tanta gente se arrepiente cuando la descubren, pero no necesariamente cuando se tuerce. Lo que les arde no es haber torcido algo por dentro, sino dejar de verse respetables frente al grupo. Quieren seguir sentados en la mesa de los buenos, aunque ya hayan roto varias sillas. Les duele más la caída de la fachada que la mancha real, y por eso abundan tanto las disculpas tibias, los perdones de utilería y esa redención barata que quiere restaurar prestigio sin pasar por cambio. Y aquí tampoco me hago el puro. También uno ha juzgado con cara de mucha integridad cosas que en menor escala ya había negociado consigo mismo. También uno ha querido verse derecho sin revisar del todo lo chueco. Sale más barato indignarte con el vecino que hacer inventario de tus propias mañas. Por eso ha sobrevivido la idea de la ley natural. No porque todos anden leyendo a Tomás de Aquino en el camión, sino porque la intuición de fondo sigue viva. Y hay principios morales tan básicos y tan repetidos en la experiencia humana que cuesta verlos como puro capricho local. No asesinar, no traicionar gratuitamente, no destruir al inocente, no vivir de la mentira. Luego, claro, las culturas los aplican distinto, los deforman, los mezclan, los acomodan, los negocian. El ser humano hace eso con todo. Pero la intuición de que ciertas cosas no solo disgustan, sino que son objetivamente perversas, no se va tan fácil. Ni siquiera en la gente que jura que todo es relativo. El relativista promedio es relativista hasta que le tocan la cartera, la pareja, el hijo o la dignidad. Ahí se le aparece el absoluto en chanclas y con unas ganas tremendas de volverse mandamiento. La teología bíblica empuja todavía más. No dice solo que la moral sea útil o compartida. Dice que el bien tiene fuente, que la bondad no es una invención colectiva, sino reflejo del carácter de Dios. Y eso cambia todo, porque entonces la moral ya no depende de modas, correlaciones, estado de ánimo colectivos o pedagogías del momento. Depende de una realidad anterior al gusto humano. Desde esa visión, el caos moral no viene de que nos falten datos, sino de que nos sobran soberbia. No es que no sepamos lo suficiente, es que queremos autodeterminarnos incluso en lo que nos destruye. Y ahí la conciencia deja de ser simple arma social y se vuelve otra cosa, testigo. No solo de lo que hiciste, sino de lo que sabes que estabas haciendo mientras lo hacías. Y esa sí es una diferencia pesada. Y guarda eso, porque en un momento vamos a cruzarlo con la eternidad. Y ahí sí la conversación deja de ser intelectual para ponerse peligrosamente personal. Tercer fundamento, la eternidad, el deseo que no se deja domesticar. Ahora vámonos al punto que más incomoda, porque aquí ya nadie se esconde tan fácil detrás del sarcasmo, aunque yo lo traiga de planta. La muerte, no el concepto elegante, no la frase poética, no la calavera decorativa para sentirse profundo en redes. La muerte real, tuya, la mía, la de gente que amas, la interrupción, el corte, el final del cuerpo, el silencio. Y junto con eso, la pregunta que sigue regresando, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que eso sea el ser natural y suficiente? La psicología ha intentado explicar esto con bastante seriedad. Hay teorías enteras dedicadas a cómo la conciencia de nuestra mortalidad moldea conducta, ideologías, símbolos, prestigio, búsqueda de legado, religión, éxito, estética y hasta esas versiones del quiero dejar huella que se oyen muy inspiradoras hasta que notas que muchas traen pánico existencial envuelto en papel bonito. Tiene lógica. Si sabes que vas a morir, necesitas construir algo que te amortigue el golpe. Sentido,
pertenencia, hijos, fe, fama, memoria, causa, cuerpo, dinero, ritual, trascendencia simbólica, lo que sea. El ser humano no vive bien con la idea del apagón total. Se defiende. Por eso otra vez, explicar la defensa no responde del todo a la pregunta de origen. ¿Por qué ese deseo de eternidad aparece de manera tan constante? ¿Por qué no nos basta con la finitud como a otros seres vivos? ¿Por qué no solo queremos durar un poco más, sino que hay algo dentro de nosotros que siente que la muerte contradice una expectativa más honda? La visión bíblica aquí es frontal. El deseo de eternidad no es error, es huella. No sería una falla del instinto, sino un eco del propósito original. No fuimos pensados para normalizar la muerte como soberana. Por eso la sentimos como enemiga, no como simple trámite biológico. Y aquí además entra una diferencia importante. Hay tradiciones religiosas que colocan la eternidad en una existencia puramente espiritual, como salida definitiva del mundo material. Esa línea teológica insiste en otra cosa. No una fuga del mundo, sino una restauración. No una eternidad vaporosa y abstracta, sino una vida real, tangible, en una creación restaurada según el propósito divino. Eso, te guste o no, tiene fuerza antropológica porque responde al deseo humano de continuidad sin despreciar lo corporal. El anhelo no sería dejar de ser criatura, sino vivir plenamente bajo el diseño correcto. La eternidad no como un mito celestial, sino como vida reconciliada con su origen. Y seamos honestos. Por mucho que uno intente hablar de esto con tono muy serio y muy civilizado, la muerte no se nos acomoda bonito. Nos entrenan para decir, es parte de la vida, hay que aceptarlo. Así es esto. Sí, claro. Y aún así, algo dentro protesta. No solo por apego, también por intuición. Como si el alma supiera que esto no era el plan final. Como si hubiéramos sido hechos para carrera larga y nos metieron a fuerza en una pista demasiado corta. Y luego todavía quieren que uno aplaude la finitud como si fuera madurez superior, como si resignarse bonito ya fuera profundidad. Tampoco exageren. Y aquí apenas estamos calentando, porque todavía falta la parte más incómoda. No solo que tememos morir, sino que tememos que todo lo vivido no haya significado gran cosa. Ahora, aquí es donde todo esto deja de ser discusión de café y se convierte en espejo. Porque la pregunta no es solo cuál teoría te parece más elegante, más moderna o más cómoda para seguir viviendo sin que te moleste demasiado ciertas preguntas. La pregunta de fondo es otra. ¿Cuál explicación le hace justicia a la experiencia humana completa? Y ahí es donde muchas posturas modernas empiezan a patinar. Son muy buenas para describir mecanismos, muy flojas para cargar significado. Te explican por qué cooperas, por qué sientes culpa, por qué temes morir, por qué buscas trascender, por qué castigas al tramposo, por qué proteges a los tuyos. Muy bien. Pero muchas terminan convirtiendo las experiencias más hondas del ser humano en puros subproductos útiles. La culpa sería regulación, la moral, estrategia, el anhelo de eternidad, una defensa psicológica. Y listo. Ya te redujeron la vida interior a mantenimiento de sistema. Como si por dentro no fueras más que una oficina llena de reportes, alarmas y focos prendidos. Excel con ansiedad. ¡Qué espectáculo! Falta nomás que le pongan presentación de PowerPoint y le llamen plenitud. El problema es que nadie se experimenta a sí mismo de esa manera. No de verdad. Tú no hablas de tu culpa más honda como quien reporta un fallo de software. No hablas de una traición real como quien comenta un patrón adaptativo. No lloras a tus muertos diciendo, ah, qué caray, esto es una reacción entendible dentro de un entorno entrópico. Bueno, quizás sí exista uno que otro insoportable que hablaría así para sentirse brillante 5 minutos. Pero ni él se lo cree completo cuando le toca de cerca. La vida real le rompe muy rápido la pose intelectual al que se pasa de listo. Y aquí me incluyo, porque tampoco voy a fingir que uno siempre vive a la altura de lo que dice entender. También uno se ha hecho menso. También uno ha querido ponerle nombre elegante a cosas que en realidad eran cobardía, orgullo o simple comodidad con buena dicción. No vivimos como máquinas que solo procesan. Vivimos como seres que se preguntan si hicieron bien,
si se torcieron, si fallaron, si todavía pueden corregirse. Y esa forma de vivir no encaja del todo bien en una explicación que reduce toda función, utilidad y supervivencia. Por eso nadie sale de una traición seria diciendo: qué interesante desajuste neuroquímico. Sales diciendo: la regué, me pasé, estuvo mal, no debía hacerlo. Y esas frases no suenan a laboratorio, suenan a conciencia con ojeras. Aquí conviene hacer una distinción importante para no volvernos injustos. La ciencia no está mal por estudiar mecanismos. Para eso sirve. El problema aparece cuando se le carga una tarea que por método no puede completar, convertir la descripción en sentido último. La ciencia puede decirte mucho sobre cómo funciona la culpa, cómo se modula la conducta, cómo se activan redes cerebrales, cómo la muerte afecta al organismo y cómo los humanos reaccionan ante su propia finitud. Perfecto. Pero de ahí nos sale automáticamente una respuesta final sobre qué es el bien, por qué existe obligación moral o por qué la conciencia subjetiva tiene valor intrínseco. Es como pedirle a un mapa del metro que te diga si tu vida va bien. No es que el mapa sea inútil, es que no fue hecho para eso. Sirve para llegar, no para entender por qué llegaste hecho pedazos. Y del otro lado, tampoco conviene ponerse ingenuos, porque luego también hay gente que se emociona demasiado rápido cuando oye cualquier cosa que suene espiritual. La apelación religiosa no vale nomás por sonar bonita o por dar consuelo. También tiene que cargar coherencia. Tiene que responder por qué una conciencia puede errar, por qué gente creyente hace barbaridades, por qué el sentido moral puede deformarse, por qué la esperanza de eternidad no se debe usar como fuga emocional barata. La fe que no piensa también acaba dando pena ajena. Mucha. De esa que se siente físicamente en la nuca y te hace querer pedir disculpas aunque ni seas de su grupo. Lo serio no es escoger entre ciencia o trascendencia como si fueran equipos de fútbol. Lo serio es reconocer qué explica cada una y dónde empiezan sus límites. Explicar el mecanismo no es lo mismo que agotar el significado. Porque si no hacemos esa distinción, terminamos en dos versiones igual de pobres. De un lado, el reduccionista que cree que con una resonancia magnética ya explicó el remordimiento, el amor, la dignidad y el horror moral. Del otro, el sentimiento que cree que con decir hay cosas que la ciencia no puede explicar, ya se ganó el debate y puede dejar de pensar. Ninguno de los dos alcanza. Uno reduce demasiado, el otro exige muy poco. Uno quiere desalojar el misterio a fuerza, el otro quiere rentarlo sin contrato y luego quiere cobrar entrada por humo con aroma a profundidad. Pensemos en algo muy concreto. Imagina a alguien que traicionó la confianza de una persona que lo amaba. Nadie más se enteró. No perdió el trabajo, reputación y dinero. De hecho, hasta le salió rentable lo práctico. Ahora pregúntate algo muy simple. Si esa persona siente remordimiento real, ¿qué exactamente está ocurriendo ahí? El reduccionismo dirá que son circuitos aprendidos, conflicto de valores internalizados, miedo residual, castigo o disonancia con la autoimagen. Bien, algo de eso puede estar pasando, pero la experiencia vivida se siente más gruesa que eso. Se siente como una deuda, como mancha, como una forma de haberse torcido por dentro. Y ese lenguaje no es casual. Habla de una estructura moral que la pura utilidad no alcanza a tragarse completa. Porque una cosa es explicar la reacción y otra explicarte por qué, aunque nadie te vio, tú mismo ya no te sientes igual. Pasa lo mismo con la injusticia. Cuando ves un abuso verdadero, sobre todo uno donde el fuerte aplasta al débil, casi nunca reaccionas solo con cálculo frío. Reaccionas con indignación. Y esa indignación no suele sonar a qué curioso comportamiento antisocial. Suena a esto no debería existir. Y ese no debería pesa muchísimo. Porque si el universo es moralmente mudo y toda norma es arreglo temporal entre criaturas útiles, entonces la indignación profunda también acaba reducida a una preferencia aprendida o útil. Una preferencia muy intensa, sí, pero preferencia al fin. Y sin embargo vivimos como si no fuera así. Vivimos como si algunas cosas fueran malas aunque funcionen, aunque beneficien, aunque se normalicen, aunque sean legales, aunque traigan aplausos. Eso revela algo. No prueba todo automáticamente,
pero revela algo. Revela que el ser humano no solo organiza convivencia, también juzga en serio. Y cuando juzga, no habla como quien acomoda cajas, habla como quien sabe, aunque sea a medias, que hay cosas derechas y cosas chuecas. Ahora vámonos al deseo de eternidad, que también suele mal explicarse. Una cosa es reconocer que los humanos desarrollamos narrativas, símbolos y proyectos para soportar la conciencia de la muerte. Eso es cierto y muy importante. Pero otra muy distinta es concluir que, por lo tanto, el deseo de permanencia no dice nada más. Ese salto es demasiado cómodo. Sería como decir que porque el hambre tiene correlatos biológicos, entonces la comida es una ilusión útil. No, que un deseo tenga expresión biológica no lo vuelve automáticamente falso. También podría estar apuntando a algo real. Y esa pregunta incomoda bastante. Porque si el deseo de eternidad no es solo una defensa, sino una pista, entonces el problema no es nomás que te da miedo morir. El problema es que a lo mejor llevas toda la vida intentando vivir como si nada de esto apuntara a algo más. Mientras por dentro no dejas de sospechar que sí. Y eso abre una puerta que muchos prefieren dejar cerrada. Mientras el deseo de eternidad se explica como truco del cerebro, todo sigue bajo control. Pero si ese deseo apunta a algo más, entonces ya no estamos hablando solo de química con buena narrativa. Estamos hablando de una pista sobre lo que somos. Aquí entra otra incomodidad que pega más conforme pasan los años. Uno descubre que no solo teme morir, también teme que todo lo vivido se vuelva irrelevante. Que el esfuerzo, el amor, la lealtad, la lucha por corregirse, las noches malas, las reconciliaciones, los intentos sinceros, los cambios reales, todo eso termine deshaciéndose como si hubiera sido espuma. Por eso la eternidad no se siente solo como quiero seguir existiendo. También se siente como quiero que esto haya valido de verdad. Como cuando ves una foto vieja, te acuerdas de quién eras y te pega de golpe la sospecha de que la vida no puede ser solo esta carrera entre pendientes, achaques y domingos que se acaban demasiado rápido. Y esa necesidad del significado permanente no la resuelve con elegancia ningún discurso que reduzca la vida a química organizada con fecha de caducidad. Y si soy honesto, esa parte no la pienso desde una torre de marfil. La pienso como cualquiera que ya vio pasar años, gente, etapas y versiones de uno mismo. Y al que de repente le da por preguntarse si todo esto de verdad va hacia algún lado o si nomás andamos administrando pendientes con pose de adultos funcionales. Aquí aparece otra cuestión seria. Si la conciencia, la moral y la eternidad son solo estrategias de adaptación, entonces en el fondo también lo serían nuestras convicciones más nobles. La compasión, la verdad, la justicia, la fidelidad, el sacrificio, todo eso quedaría reducido a instrumentos refinados para sobrevivir mejor o convivir con menos golpes. Y sí, se puede decir así con mucha seguridad, muy de laboratorio verbal. Pero luego cuesta vivirlo sin vaciar de sentido casi todo lo que decimos valorar. Porque entonces hasta el gesto más noble termina sonando a maniobra útil con buena prensa. Como si la compasión fuera marketing biológico y la lealtad una estrategia con buen departamento de relaciones públicas. Y si hasta la búsqueda de la verdad es en última instancia solo una estrategia biológica útil, entonces también habría que desconfiar de la propia conclusión que nos dice eso. Ahí el pensamiento empieza a morderse la cola, y cuando una idea termina poniéndose zancadilla sola, conviene al menos no aplaudirle nomás porque venía vestida de moderna. Y si soy honesto, la razón por la que estas preguntas no se van no es solo porque falta información, es porque tocan algo estructural del ser humano. La conciencia te persigue porque no eres pura biología sin interioridad. La moral te incomoda porque no vives solo de impulsos, también juzgas. Y la eternidad te obsesiona porque sabes que una vida humana no se reduce bien a producir, consumir, envejecer y apagarse. Por eso medio mundo intenta anestesiar estas preguntas con entrenamiento, ideologías, activismo, productividad, cinismo o placer inmediato. No porque ya las resolvió, sino porque no quiere que hablen tan fuerte. Porque cuando hablan, te agarran justo donde más trabajo te cuesta ser honesto. En eso que haces cuando nadie te ve, en eso que justificas porque te conviene y en eso que temes perder para siempre. No las has resuelto, nomás has aprendido a hacer ruido para no oírlas, pero hablan.
Y cuando hablan no suenan como maestro, suenan como espejo. Y aquí viene el giro incómodo, porque hasta aquí todo podría sonar muy interesante mientras lo escucha desde lejos, como si estuviéramos diseccionando al ser humano en general. Pero no, la pregunta no es por qué la gente siente culpa, busca justicia o le teme al final. La pregunta es, ¿qué haces tú con esas tres cosas cuando te tocan a ti? Porque es muy fácil hablar del hombre moderno como si fuera otro, como si el confundido siempre fuera el de enfrente, el racionalista seco, el espiritualoide de incienso premium, el moralista hipócrita, el relativista de ocasión. Pero no, uno también trae su propio relajo, porque también uno negocia con su conciencia cuando le conviene. También uno adapta la moral para no verse tan mal. También uno dice que cree cosas profundas, pero vive muchas veces como si no importaran tanto. Y también uno evita pensar en la muerte poniéndose ocupado, distraído o cansado. O sea, no estamos analizando una especie exótica. Estamos hablando de nosotros, de ti, de mí, del que escucha esto manejando, haciendo ejercicio, lavando platos, volviendo del trabajo o fingiendo que solo vino por entretenimiento y no porque algo de esto ya le picó donde debía. A fin de cuentas, la conciencia, la moral y la eternidad no son preguntas que sobreviven porque la humanidad sea tonta o lenta para actualizarse. Sobreviven porque tal vez tocan el núcleo de lo que somos. Y si eso es cierto, entonces el problema no es que todavía no tengamos suficientes datos. El problema es que quizá llevamos rato intentando responder preguntas de alma con herramientas que sirven muy bien para medir otra cosa. Muy útiles, muy valiosas, pero insuficientes para cerrar del todo la cuenta. Ahora vamos a bajarlo a la vida real, porque aquí es donde estas cosas dejan de ser discurso y empiezan a raspar. Piensa en esto, vas solo en el carro o en el trabajo o acostado sin sueño y te acuerdas de algo que hiciste hace años. Nadie lo supo, no te castigaron, ni te afectó socialmente, pero todavía te pasa. Eso no se siente como pura estadística cerebral, se siente como desajuste interior, como si algo en ti supiera que la cosa no quedó bien. Y luego el mundo viene a decirte que te quieras, que fluyas, que no te juzgues, que todos cometemos errores, que abraces tu proceso. Muy bonito, sí, pero la conciencia no siempre quiere consuelo, a veces quiere verdad. Y la verdad, la condenada, rara vez llega en tono amable. O piensa en cómo reaccionamos cuando alguien nos traiciona. De inmediato usamos palabras morales fuertes. Eso estuvo mal, eso no se hace, eso no se vale. Casi nadie dice interesante manifestación adaptativa dentro de un entorno competitivo. Aunque no, decimos que fue injusto. Y esa palabra no sale de la pura conveniencia. Sale de una intuición más honda de que hay una forma correcta y una forma torcida de tratar a otro. Nos guste o no, vivimos como si hubiera bien y mal de verdad. Aunque luego, cuando nos toca a nosotros, queramos rebautizar el asunto como contexto, proceso, herida o complejidad para ver si así pesa menos. Somos buenísimos para exigir bisturí moral con el otro y curita emocional para nosotros. Jueces de exportación, abogados de defensa en casa. Y con la muerte pasa algo todavía más claro. Nos entrenamos para hablar de ella con aparente madurez. Es parte de la vida, así es esto, hay que aceptar. Sí, claro. Y aún así, cuando se acerca en serio, algo dentro de nosotros se levanta y protesta. No solo sufrimos la pérdida, sentimos la rareza de que eso exista, sentimos la violencia de lo irreversible, sentimos que algo fue arrancado. Y quizá ahí hay una pista importante. Tal vez no estamos locos por sentir que la muerte no encaja del todo. Tal vez el problema no es que deseemos demasiado. Tal vez deseamos en la dirección correcta y vivimos en un mundo roto. Esa sola idea ya cambia el piso por completo. Porque entonces la conciencia no sería un accidente útil, la moral no sería puro contrato y la eternidad no sería fantasía emocional para adultos que no quieren soltar. Sería señales de algo más grande que nosotros. Y aquí conviene abrir bien los ojos, porque si esto es verdad, entonces el problema ya no es solo psicológico, es espiritual.
y eso cambia la conversación completa. Aquí entran 3 textos bíblicos que desde la línea teológica que estamos trabajando no son adorno religioso ni estampita para salir del paso. Son piezas que ayudan a ponerle palabras a cosas que muchos ya traen revueltas por dentro. Así que muchachos, abran su Biblia en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Ahí nos dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, no todo lo que distingue entre bien y mal nos llega desde afuera, por presión social o por miedo a quedar mal. Hay algo adentro que acusa, incomoda y se activa aunque nadie te esté viendo. No siempre está bien calibrado, claro está, porque tampoco somos relojes suizos. Pero ahí está. Y eso explica por qué a veces te pesa algo aunque nadie te haya descubierto. No es puro teatro mental, es que traes un testigo dentro, uno bastante necio, por cierto. Y menos mal, porque si no, ya andaríamos justificando cualquier mugrero con 2 palabras elegantes, una infancia complicada y un hilo de internet escrito con superioridad prestada. Ahora vámonos a Hechos, capítulo 24, versículo 16, que nos dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Aquí la idea está clarita. La conciencia no nomás se siente, se trabaja. No basta con decir, yo así lo siento y ya. Hay que esforzarse por mantenerla limpia, porque si no, el ser humano se acostumbra rapidísimo a justificarse. Y cuando uno se acostumbra demasiado a torcerse, llega un momento en que ya ni siente el jalón. No porque esté bien, sino porque ya hizo amistad con el daño. Y eso da miedo, porque una cosa es equivocarte y otra muy distinta volverte tan mañoso por dentro que ya hasta tu propia conciencia te hable y tú la mandes al buzón, como si también ella estorbara tu proceso. Ahora leamos Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, que nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esta línea está durísima porque no trata nuestro deseo de seguir, durar y no acabarnos como si fuera puro capricho emocional. Lo presenta como una huella metida en nosotros, como si el ser humano trajera por dentro la intuición de que fue hecho para más que nacer, cansarse, pagar cosas y morirse. Por eso la muerte no se siente solo triste, se siente también extraña, como si no terminara de embonar, como si te hubieran metido a la fuerza en un final que algo dentro de ti sigue insistiendo en que no era el bueno. Y si junta los 3 textos, se arma algo bien fuerte. La conciencia te acusa, la moral te orienta y la eternidad te recuerda que no fuiste hecho para vivir como si nada importara. No como si fueras un ser puro ni impecable, porque tampoco andemos exagerando, pero sí como alguien hecho para responder a algo más alto que su propio impulso. Esa combinación explica bastante mejor por qué el ser humano se siente dividido incluso cuando le va bien. Porque no solo quiere placer, quiere paz, no solo quiere permiso, quiere justificación, no solo quiere durar, quiere que su vida encaje en algo que no se pudra mañana. Quiere saber que no vino nomás a pagar cuentas, esconder culpas y hacerse el valiente mientras por dentro le tiembla algo que no sabe nombrar. En el reto Mr. Jackie te voy a dejar algo simple, pero no facilito de esos que parecen tarea de autoayuda con tipografía amable. Esta semana haz 3 cosas. La primera, identifica una culpa vieja que todavía te raspa por dentro y deja de maquillarla con excusas inteligentes. Nómbrala bien, sin poesía, sin teoría, sin rebaja. La segunda, observa una situación concreta donde usas la palabra injusto. No incómodo, no me cayó mal, no me gustó. Injusto. Y pregúntate por qué usas esa palabra con tanta seguridad si según el mundo moderno todo es tan relativo y negociable. La tercera, cuando tu conciencia te dé un toque por algo que hiciste o dejaste de hacer, no le subas el ruido encima. No lo tapes con trabajo, videos, distracciones o cansancio manufacturado. Quédate un minuto ahí, solo un minuto.
Y pregúntate si eso que te incomoda es pura necesidad de quedar bien ante otros o si de verdad hay un testigo interno recordándote quién eres cuando ya se apagan los pretextos. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Pues de entrada, deja de fingir que estas preguntas ya quedaron resueltas por decreto cultural. No, siguen abiertas porque tocan demasiado fondo. Tocan lo que haces, lo que justificas y lo que temes perder. Tocan la versión de ti que muestras y la que se queda sola cuando ya se apagó el ruido. Y ahí está el verdadero filo del episodio de hoy. Tal vez no estás tan confundido como dices. Tal vez lo que te pesa es que ya entendiste más de lo que quisieras aceptar. No, la conciencia no desapareció porque aprendimos más sobre el cerebro. No, la moral no quedó reducida a cooperación útil nomás porque podemos rastrear patrones de convivencia. No, el deseo de eternidad no quedó humillado porque ahora sepamos pronunciar entropía sin trabarnos. Las tres siguen ahí, más tercas y más personales de lo que muchos quisieran admitir. Y tal vez eso ya dice algo importante. Tal vez el ser humano no es solo materia organizada con delirios poéticos, sino una criatura moralmente inquieta, interiormente consciente y existencialmente hambrienta. Tal vez por eso ninguna explicación puramente funcional termina de dejarnos satisfechos. Porque no solo queremos saber cómo operamos, queremos saber qué significa ser esto que somos, por qué sentimos culpa, por qué exigimos justicia, por qué la muerte nos parece demasiado grande para aceptar que tenga la última palabra. Y a lo mejor ahí está la pregunta que sigue viva para lo que viene después. Si estas tres cosas apuntan más allá de nosotros, entonces el problema no es solo intelectual, es racional. No se trata solo de entender qué somos, sino ante quién somos. Porque después de hablar de conciencia, moral y eternidad, la cosa se pone más personal. Mucha gente no rechaza a Dios por haberlo examinado a fondo, sino por la versión deformada que le vendieron. Una versión fría, manipuladora, absurda, castigadora o francamente caricaturesca. Y si eso fue lo que te presentaron, pues tampoco sorprende tanto que hayas querido salir corriendo. Entonces el siguiente paso ya no es preguntarnos solo si existe algo más alto, sino por qué tanta gente dice haber superado a Dios, pero sigue cargando un hambre rara de sentido, de consuelo, de pertenencia y de algo que no logra nombrar. Y esa ya es la puerta del episodio 22. Odiar a la iglesia no te quitó el hambre de algo más. Y lo sabes. Una conversación que no se arregla con frases profundas ni con superioridad de biblioteca. Exige honestidad. Y de esa casi nadie anda sobrado. Y antes de cerrar, dale like, comparte y suscríbete al canal. No porque Internet se haya vuelto un lugar noble y luminoso, porque claramente no ha pasado, sino porque al menos así esta conversación le gana tantito terreno al ruido, al cinismo barato y a la flojera mental disfrazada de opinión. Ya ves que hoy cualquiera mastica dos conceptos. Se graba viéndose intenso y cree que ya dejó una aportación a la civilización. Y bien, creo que esto sería todo por este episodio. Como siempre, recordándoles que esto es solo por diversión. No se toman las cosas tan a pecho. Es solo para pasar el rato. Y si llegamos hasta el final, pues más que agradecido por escucharme y ahorrarme el psicólogo. Así que hasta aquí, ya la próxima. O sea, hasta la próxima.